Buenos días amigos y amigas y bienvenidos una semana más al Circunpunto, concretamente al clímax, al final de esta serie de vídeos dedicados al viaje a Tierra Santa. Como dijimos en el vídeo anterior, os dejo aquí el enlace si no lo habéis visto, terminamos ese día con una iglesia, un templo que no apareció en el vídeo anterior porque quería dejarlo en la abadía de la Dormición de la Virgen. Me pareció un final bonito para el vídeo, pero ese mismo día terminó con el templo con el que vamos a empezar hoy, así que terminamos con este templo que es la iglesia de San Pedro in Gallicantu y continuamos con lo que visitamos el día siguiente. Así que, como digo, este es el vídeo final de la serie dedicada a Tierra Santa. Bienvenidos, soy César y esto es el Circunpunto. San Pedro in Gallicantu es la iglesia que está ubicada en el lugar donde se encontraba el palacio del sumo sacerdote del Templo de Jerusalén. Por lo tanto, es donde Jesús estuvo prisionero y donde ocurrió la famosa escena de la negación de Pedro antes de que cantase el gallo. De hecho, en la puerta de bronce policromado aparece esta famosa escena. Después de Pedro asegurar que quería y amaba a Jesús, este le dice que le negará 3 veces antes de que cante el gallo. Lo cierto es que para ser una iglesia que recuerda el lugar de un acontecimiento bastante menor con respecto a otros que se relatan en el Evangelio, el edificio es impresionante, una estructura de 3 pisos en la cual encontramos 2 iglesias dedicadas a Pedro, más los sótanos de la edificación que recogen o rescatan o recuperan las antiguas prisiones del palacio del sumo sacerdote del Templo de Jerusalén. Este era uno de los lugares más abarrotados donde tuvimos que esperar un buen rato de cola para poder descender al piso inferior, que es el más interesante porque es el que arqueológicamente más relevante y más antiguo resulta, y además es el lugar donde estuvo prisionero Jesús antes de ser enviado al monte para ser crucificado. Por lo tanto, para los fieles de la custodia de Tierra Santa, sin duda este lugar es enormemente especial. El último día volvimos a recorrer las murallas de Jerusalén para acceder a la ciudad vieja por la puerta de Jaffa, la puerta que conecta el barrio cristiano con el barrio armenio. Todo esto ya lo hicimos el grupo de díscolos, 5 personas que nos salimos de lo que estaba oficialmente en el programa para visitar un poco por nuestra cuenta, en nuestro tiempo libre, lo que pudiésemos aprovechar para patear la ciudad vieja de Jerusalén, que tiene mucho que ofrecer, pero este día, cuando entramos por la puerta de Jaffa, nuestro objetivo era un lugar muy concreto, la Catedral de Santiago. Este monasterio es la sede del Patriarcado Armenio de Jerusalén y está asentado en el lugar que recuerda la decapitación de Santiago el Mayor por orden de Herodes, ya que Santiago era cabeza de la iglesia de Jerusalén y fue decapitado por orden del rey en el año 44. Callejeando llegamos al Muro de las Lamentaciones o Muro de los Lamentos, denominado en hebreo Jacotel, y que es lo único que queda del antiguo templo de Jerusalén. Es más, ni siquiera es un resto del templo, es lo que queda de la explanada sobre la que se asentaba el antiguo templo de Jerusalén. Aparentemente, hasta hace unos años se consideraba que había sido construida toda esta plataforma en el año 19 a.C. por Herodes el Grande, pero según hallazgos en excavaciones más recientes, se cree que fue construido décadas más tarde por su bisnieto, Agripa II. Este es el lugar en Jerusalén y en todo el mundo más sagrado del judaísmo. Callejeando por el barrio judío, volvimos a pasar por los restos de la antigua muralla de Jerusalén hasta llegar a la plaza de la sinagoga Jurba. Esta ocupa el lugar de una antigua sinagoga del siglo XIX, oficialmente conocida como la Sinagoga Mayor de Jerusalén, que después de haber funcionado como casa de oración del judaísmo ortodoxo durante 84 años, fue dinamitada por la Legión Árabe y reducida a escombros durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Por eso, cuando se reconstruyó, se la conoció como Ha-Urba, expresión hebrea que significa la ruina, en alusión a lo que hasta entonces había sido la Sinagoga Mayor de Jerusalén.
Y en la misma plaza de la Sinagoga Jurba nos encontramos con un edificio que me hizo especial ilusión, el Centro de Estudios de Cábala de Jerusalén. Lleva aquí desde finales del siglo XV, cuando los reyes católicos expulsan a los judíos de Sefarad, de España. Los cabalistas sefardíes vinieron aquí a Jerusalén a refugiarse y fundaron este centro de estudios cabalísticos. Y justo al lado, prácticamente compartiendo edificio, la sede de estudios femeninos de la Torá. Y después de eso abandonamos la ciudad vieja por la puerta de Damasco, la más popular y que da al mercado de la ciudad. Y lo que viene ahora, ya para terminar el vídeo, o por lo menos la parte, digámoslo así, narrada, es lo que hicimos la mañana siguiente. Fue el día en el que ya nos marchábamos, cogíamos el vuelo de vuelta a Madrid, y teníamos unas horas muertas, las primeras horas de la mañana, ya que teníamos que salir del hotel a las 11 de la mañana, pero todavía teníamos esas horas, desde creo recordar que eran las 8 o cosas así, desde que se empezaba el desayuno hasta las 11 que iba a venir el autobús a recogernos para llevarnos al aeropuerto. Entonces la mayor parte de la gente decidió quedarse en el hotel, pero me fui con dos amigas, muy buenas amigas, que me acompañaron porque no podía marcharme de Jerusalén sin visitar, por supuesto, la explanada del templo. Nos encontramos en el lugar más sagrado del mundo mediterráneo, la explanada de las mezquitas, explanada del templo o cima del monte Moría, donde podemos encontrar lugares y edificios como la mezquita de Al-Aqsa, literalmente la mezquita más lejana, que conmemora el lugar en el que Muhammad, el profeta, viaja en ese viaje nocturno que se narra en el Corán desde la Meca hasta la ciudad de Jerusalén. Considerado el centro del mundo, dicen que fue de este lugar de donde Dios tomó la tierra para crear a Adán. Es, como digo, el lugar más sagrado del mundo mediterráneo, donde se encontraba el templo de Jerusalén, y los distintos niveles que tenía se pueden ver fácilmente. El patio de los gentiles, la escalinata que subía al Kadosh HaKodesh, el Sanctus Sanctorum, el lugar más sagrado donde se guardaba el arca de la alianza, los escalones que tenía que subir el sumo sacerdote una vez al año. A día de hoy hay fuentes de abluciones y está, por supuesto, el gran protagonista, que es la cúpula de la roca. Esta parte fue para mí la más especial del viaje y no quiero, digámoslo así, estropearlo con cosas que os voy a ir diciendo. Entonces, os voy a contar primero por aquí por qué es importante la cúpula de la roca, qué es la cúpula de la cadena, que está justo a su lado, y luego os voy a dejar, como finalización del vídeo, la serie de fotografías junto con la música para terminar y poner el sello a esta serie de vídeos. La cúpula de la roca es fundamental y trascendente para las tres grandes religiones monoteístas, no la cúpula en sí. De hecho, cuando se construye ni siquiera está pensada como lugar de culto, es simplemente para proteger lo que es la cima del monte Moría. De hecho, el interior, al que no se puede acceder excepto para rezar, pero os pondré una fotografía ahora, el interior lo único que tiene es la roca viva de la cima de la montaña. Es eso lo que hay, es decir, como te digo, originalmente no fue concebida como un lugar de culto, pero a día de hoy lo es, por supuesto, y tiene sus motivos. Esa roca, esa cima de ese monte Moría, es sagrada para las tres religiones monoteístas. Para el judaísmo, primero, porque fue desde esa cumbre, desde esa cima del monte, desde donde Dios crea el mundo, coge tierra de esa montaña para crear a Adán, y además es el mismo monte donde Abraham intenta sacrificar a su hijo Isaac, es decir, donde alcanza la visión no dual, en la que entiende que él y su hijo no son distintos de Dios. Para los cristianos, durante los tiempos de las cruzadas, fue el lugar desde el cual Jesús asciende a los cielos. Por supuesto, allí también tiene lugar el famoso episodio evangélico en el cual Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Pero fue sobre todo durante las cruzadas que ese espacio en concreto gana esa relevancia como lugar de ascensión a los cielos de Cristo. Después de la época de las cruzadas, ya lo vimos en un vídeo anterior, se trasladará ese espacio, en vez de al monte Moría, al monte de los Olivos, con la capilla de la Asunción, etcétera, etcétera. Y para los musulmanes es un lugar sagrado y que actualmente está bajo su custodia, puesto que desde esa roca es de donde ascendió Muhammad a los cielos. Entonces es perfectamente comprensible que sea primero el lugar más sagrado de todo el Mediterráneo y que sea el punto y el eje de
toda la explanada. Es donde más se siente realmente la fuerza y la energía que brota en ese lugar. También hay que entender que es muy complicado para los judíos el no poder subir ahí, tienen prohibido el acceso por una historia de atentados, evidentemente, porque el movimiento sionista con un carácter religioso, es decir, aquel que pretende construir el tercer templo de Jerusalén porque piensa que con la construcción del tercer templo llegará el Mesías. Evidentemente el templo debe construirse en el mismo sitio, pero el problema está en que, claro, donde está la cúpula de la roca es donde estaba el Kadosh HaKodesh, entonces no se puede construir allí, por eso es un gran problema, han tenido muchos problemas y muchos ataques, y por eso los judíos no tienen permitido subir allí, que es lo más sagrado, y por eso se tienen que conformar con el muro occidental, que de hecho ni siquiera es el muro del templo, es el muro de la plataforma. Sin embargo, para ellos es lo más sagrado del mundo y allí vuelcan sus oraciones y su devoción. Y realmente es impresionante, es espectacular verles cómo se vuelcan en eso. Entonces, francamente, hay que verlo y hay que vivirlo. Podemos creer o no creer, es más, no necesitamos creer, o sea, simplemente hay que saber. Nos basta con saber que para ellos eso es relevante y eso es importante. Entonces, cuando uno está allí y cuando se ve aviado por tantísima devoción y una fe como yo no he visto manifestada en ningún otro sitio, pues francamente te llena de una sensación, dices, joder, o sea, estas piedras tienen algo muy especial, muy fuerte para ellos. Pero bueno, lo dicho, la cúpula de la roca es el lugar más sagrado de la explanada porque protege la cumbre del monte más importante del mundo. Y por su parte, la cúpula de la cadena, que está justo al lado, ahora lo vais a ver, cuenta la tradición que existía ahí un pequeño templete construido por el rey Salomón, el cual en su proverbial justicia había hecho colgar una cadena que unía la tierra con el cielo. Y entonces cuando dos personas estaban en un conflicto que tenía que resolver y la sabiduría de Salomón no alcanzaba, pues era la propia cadena la que decidía quién tenía razón. Entonces cada uno de los contendientes tenía que agarrar la cadena, intentar agarrarla, y solamente la cadena se dejaría agarrar por aquel que llevaba la verdad y que llevaba la justicia en su argumento y en sus ideales, porque el otro, el que hubiese mentido, el que estuviese intentando estafar, la cadena huiría de su mano como una serpiente o como una culebra que se sacude. Y es muy curioso porque la cúpula de la cadena está justo alineada con, por un lado, la cúpula de la roca y por el otro lado, por la parte de abajo, con la puerta dorada de Jerusalén, sí, esa que vimos que estaba tapiada. Porque resulta que da al Monte de los Olivos es del que, según la tradición judía, vendrá el Mesías y subirá a la explanada del templo, entrando por la puerta dorada y llegando a la cúpula de la cadena. Entonces, sí, la cúpula de la cadena conmemora la cadena del rey Salomón y se dice que en el juicio final, cuando el Mesías llegue, aparecerá de nuevo la cadena y solamente dejará pasar al jardín, al llana, a aquellos que sean justos. A todos los demás les vedará el paso. Y con esto terminamos nuestra serie de vídeos sobre Tierra Santa. Espero que os haya gustado. Estoy preparando un viaje con Escuela de Atención para Tierra Santa, para visitar estos lugares, para volver, porque de verdad es un sitio donde hay que ir y hay que ir con pausa y con dedicación y con ganas de aprender y con una mente abierta y con muchas cosas, porque tiene mucho que ofrecer. Así que estoy preparando ese viaje. Quiero hacerlo muy bien, quiero que se amplíe el abanico de lo que se puede llegar a comprender y acceder de las creencias de miles de personas y de millones de personas en todo el mundo. Y realmente creo que ha sido una experiencia y que es una experiencia muy enriquecedora. Mucho. Así que nada, la verdad, me ha encantado. Espero haber conseguido transmitiros solo una miga, una pizca, un ápice de lo que ha significado este viaje para mí. Sé que es difícil porque a través de lo que yo pueda contar, que tampoco es mucho porque no me puedo aquí explayar, y a partir de las fotos que haya podido hacer o que haya podido tomar, porque
también ha habido muchas fotos que no son mías, claro, que las he ido cogiendo de internet por ser sitios donde o yo no he estado físicamente o a los que no he podido entrar. Por ejemplo, en la Catedral de Santiago, en el barrio armenio, no pude entrar. En la sinagoga Jurba estuvimos a punto de entrar y al final no entramos. Entonces, bueno, hay algunas fotos de interior o, por supuesto, de vista de pájaro, pues que no las he tomado yo. Pero bueno, es para haceros un poquito una idea general de lo que se está viendo y de lo que estamos hablando. Como digo, espero que os haya gustado lo suficiente como para haber aguantado estas 5 entregas y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Ultrella.